señor vicepresidente García Linera recibirá el día de hoy el título honorífico Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad de Posgrado del Estado e Instituto de Altos Estudios Nacionales, como un reconocimiento a su obra como académico y pensador que siempre está pendiente de la lucha por el poder de los pueblos indígenas y las clases trabajadoras. Doctor Lino Valencia leerá el pergamino de reconocimiento y excelencia a través del cual se le otorga el grado de doctor honoris causa al señor vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera. Con lo cual, el compañero vicepresidente Álvaro García Linera queda integrado moral y formalmente a la institución, es decir, a la Universidad de Posgrados e Instituto de Altos Estudios Nacionales en su condición de doctor honoris causa. En la ciudad de Quito, Ecuador, el día 19 de noviembre del año 2013, en sesión solemne del Consejo Académico de la Universidad de Posgrado del Estado, IAEN, a través de su Consejo de Gobierno, ha decidido desde todo fundamento y dignidad, de manera unánime, otorgar al señor vicepresidente de la República de Bolivia, Álvaro García Linera, el título de doctor honoris causa. El doctor García Linera responde desde muchas perspectivas a la historia social, política y de luchas libertarias de su país y de nuestra región. Es un político desde el pensamiento y es un intelectual desde la acción política, tensión fructífera que ya personifica a un sujeto que pone la vida en la idea que ha fraguado y pone el pensamiento comprometido en cada paso de la vida que da. La incorporación del doctor García Linera a nuestras universitas en un Ecuador que se despliega desde todas sus historias y actualidades en el proceso de la revolución ciudadana trasciende el acto mismo del merecido reconocimiento que ya hemos consignado. Alude al imperativo de congregar comunidades de intelectuales comprometidos con el mundo social de nuestra región y de políticos que dialoguen, problematicen y reflexionen los asuntos públicos desde nuestros propios campos de elaboración intelectual latinoamericana, desde sus paradigmas, metodologías y premuras. Por ello, asumimos, acordamos y nos congratulamos de contar en nuestras instancias colectivas, en nuestros espacios de debate, reflexión, en nuestras instancias de acuerdos e implementación pragmática con la figura de un nuevo doctor para el Ecuador y para la Universidad de Posgrado del Estado, IAEN, el doctor Álvaro García Linera, boliviano y latinoamericano. Cuerpo académico de la Universidad de Posgrado del Estado, Quito, 19 de noviembre de 2013. Muy buenas noches a todos ustedes. Inicialmente, permítanme agradecer dos cosas. La invitación del vicepresidente de la República de Ecuador, hermano Jorge, para estar aquí presente, para compartir un conjunto de ideas con ustedes, con él, con el gobierno, con los movimientos sociales. Muchas gracias por su invitación, mi hermano, mi compañero. Queda invitado, por favor, también a La Paz para compartir allí las mismas experiencias de nuestros hermanos del Ecuador, que son tan útiles y tan importantes para nosotros. Agradecer a la Universidad de Posgrado del Estado, al Instituto de Altos Estudios Nacionales, al compañero Carlos, por haber viabilizado el otorgamiento de este honoris causa, que lo recibo con mucha satisfacción, con humildad, y lo asumo como un reconocimiento no tanto a Álvaro, sino básicamente un reconocimiento al pueblo, a ese humilde y esforzado pueblo boliviano que está construyendo su destino a la cabeza del presidente. Muchísimas gracias. Saludar a nuestro
Canciller del Estado, a los ministros que nos acompañan, a mi hermana embajadora, a los hermanos y hermanas, compañeros y compañeras que han venido de los movimientos sociales, del movimiento indígena, funcionarios públicos, profesionales, académicos, estudiantes. Quisiera compartir el día de hoy, primero, mi agradecimiento por la generosidad de las palabras del vicepresidente, la generosidad de las palabras de Carlos y la alegría que tengo de ver aquí publicado en Ecuador un pequeño textito, Geopolítica de la Amazonía, que lo escribí un poco a la carrera, en el combate ideológico, aprovechando los viajes en avión, en los avioncitos viejos que todavía no se caen, pero que nos da tiempo para escribir un poco, y que reflexionan sobre lo que está pasando en Bolivia y la manera en cómo estamos abordando los problemas de una revolución. Por lo general, cuando uno habla de la revolución, se refiere a los textos clásicos: Robespierre, Marx, Lenin, Mao Zedong, Ho Chi Minh, Fidel, Che, y encuentra ahí un conjunto de hermosas ideas que apuntalan, ayudan y afianzan posicionamientos. Pero está claro que cada revolución de cada país aborda y enfrenta problemas inéditos, cosas que no pudieron ser vistos ni por Fidel, no pudieron ser vistos por el presidente Chávez, no pudieron ser vistos por Marx, no pudieron ser vistos por Lenin, y que uno tiene que abordar con el material que tiene y tiene que tomar decisiones. Entonces, este textito es un pequeño libro de combate, es un textito de reflexión en pleno camino, en plena lucha. No tiene todo el aparataje de un texto académico, aunque se ha esforzado de colocar las citas y colocar las referencias y los datos para que no aparezca como simplemente discurso. Pero quiero que lo asuman como un texto de lucha, es un texto de socioanálisis, de un revolucionario que camina y que estudia cómo está caminando y que estudia el ambiente donde está caminando para seguir caminando y para tomar decisiones. Entonces, para mí un privilegio, vicepresidente, que la vicepresidencia del Ecuador haya publicado tan linda edición. En verdad, muchísimas gracias, es un honor, vicepresidente. Me siento muy, muy halagado. Para alguien que escribe, no hay mejor premio que se difunda sus ideas. Al fin y al cabo, las ideas son algo universal, las pocas cosas universales que hay que defender, difundir y ampliar para que sea la totalidad de las riquezas del ser humano. Entonces quiero agradecer muchísimo esta linda y de lujo edición que tenemos acá, invitarlos a las personas que están presentes a leer. Yo voy a hacer un resumen del texto y voy a incorporar elementos nuevos que no están en el libro, y quiero abordar en la charla del día de hoy dos temas que son actuales en el debate revolucionario, en el debate de gestión pública, en el debate del destino de los procesos revolucionarios latinoamericanos. Quiero hablarles a ustedes de la Amazonía y quiero hablarles del extractivismo, debate intenso aquí en Ecuador, en Bolivia, tan intenso como aquí en Ecuador. Quiero comentarles las reflexiones de cómo estamos abordando nosotros el tema de la Amazonía, los temas de los pueblos indígenas, los temas del desarrollo, los temas de la economía plural, y en el tema del extractivismo, el debate contra un conjunto de críticas, reflexiones, yo le he llamado tensiones del proceso revolucionario, las tensiones que se producen en un proceso vivo de las transformaciones en nuestros países. Se van a acordar ustedes de Bolivia en el mapa de América Latina, está en el corazón de América Latina. Esa es nuestra querida Bolivia. Por lo general, de Bolivia nos acordamos del altiplano, de su lago, pero en verdad Bolivia no solamente es altiplano y es valle, es fundamentalmente un país amazónico. Como ustedes se fijan, el color verde de Bolivia
es la zona amazónica de Bolivia. Abarca aproximadamente el 35% del territorio boliviano. Somos un país andino, de altas montañas, de mesetas. Somos un país de llano, de Chaco, pero también de una gran Amazonía, que representa el 35% del territorio boliviano. En realidad, la Amazonía era más grande en Bolivia. Si se fijan en este mapa, ese es Bolivia con sus anteriores territorios. Bolivia tenía una extensión de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Hoy tiene 1.300.000 kilómetros cuadrados. Perdió casi la mitad de su territorio. Y la mayor parte del territorio que perdimos, el conocido, el con Chile, la salida al mar, aquí a mano izquierda abajo, color amarillo. La zona del Chaco se perdió en una guerra con Paraguay, es el color amarillo que está hacia el fondo. Y el verde es la Amazonía que hemos perdido. Si ustedes se fijen, es un pedazote grande que teníamos anteriormente de Amazonía. En verdad éramos un país amazónico, más que un país altiplánico. La cantidad del territorio perdido es el 31% de Bolivia, de la actual superficie de Bolivia. Perdimos un tercio, solamente la parte amazónica. Estoy dejando de lado el Chaco, estoy dejando de lado el litoral. La parte amazónica representa el 31% de nuestro territorio. Son 740.000 kilómetros cuadrados perdidos, que lo perdido representaría al actual territorio un 67% del territorio boliviano. Estamos hablando de un pedazo importante de nuestra territorialidad, de nuestra historia, de nuestros recursos, de nuestra herencia. Eso se perdió el año 1903 en una guerra con Brasil. Tuvimos una invasión chilena, tuvimos una guerra con Paraguay, una guerra con el Brasil y unos acuerdos igualmente espurios con el Perú, que al final arrancaron todo este pedazote gigante amazónico del territorio boliviano. ¿Qué es la Amazonía? Es un territorio que tiene los recursos de biodiversidad y de agua más importantes del mundo, de agua dulce. También el territorio de la presencia de decenas, de centenares de naciones indígenas que conforman nuestra nacionalidad. Antiguamente, antes de llegar a los españoles, la Amazonía era una zona de una gran civilización hidráulica. No conozco la Amazonía aquí en el Ecuador, pero en la zona amazónica boliviana llegó a constituirse hace como 1500 años atrás una gran civilización que controlaba los flujos del agua, porque la Amazonía boliviana es una zona donde descargan todos los ríos que vienen del altiplano y se inunda. Desde el mes de diciembre se inunda hasta mayo, junio, julio. Son todas las descargas de los ríos, de todo el altiplano y los valles que van a la Amazonía, que desbordan los ríos y que inundan la totalidad o una buena parte, una parte importante de todos los llanos amazónicos. Pues ahí, en esa zona amazónica, nuestros antepasados, nuestros abuelos, construyeron hace más de 1500 años una gran civilización que tenía dos características: la construcción de terraplenes. Esta es una foto en una avioneta de los gigantescos terraplenes, que eran como de 1 metro de altura, construidos con piedra y un conjunto de mezcla de barro que permitía que en tiempos de lluvia en los terraplenes se pudiera sembrar, se pudiera cultivar alimentos. Estamos hablando de grandes extensiones de terraplenes en la llanura, y entre los terraplenes se comunicaban a través de un sistema muy complejo y sofisticado de ríos. Y cuando las aguas se retiraban, tiempo de estiaje, mayo a noviembre, venía la sequía, no hay tanta agua, los ríos se van secando, se vuelven más diminutos, pues ahí teníamos un sistema de lagunas. Pase, por favor.
Este es un sistema muy complicado de lagunas. Hemos contabilizado cerca de 200 lagunas, todititas artificiales. Estamos hablando de lagunas que llegan a medir 10 kilómetros de largo, 4 kilómetros de ancho, hasta lagunas más pequeñas, 2 kilómetros, medio kilómetro de ancho, toditas rectangulares y cuadradas. Hasta el día de hoy, nosotros con la moderna tecnología no podemos hacer ni una sola laguna. Los antepasados construyeron un sistema de interconexión de lagunas de más de 200 lagunas, que hacía que cuando el agua se retiraba, tenían unos reservorios de agua en esas lagunas. Cuando venía el agua, teníamos los terraplenos. Un sistema muy sofisticado y muy complicado, construido hace más de 1000 años atrás, 1500 años atrás, de vida y de transformación del medio ambiente de nuestros antepasados. Quiero hacer referencia a eso porque nuestros antepasados amazónicos son herederos de una gran civilización, de una gran tecnología hidráulica, productiva, arquitectónica y de ingeniería de control de aguas. Y nos sentimos orgullosos de esto. En esta zona amazónica habitaban y habitan hasta el día de hoy muchos pueblos indígenas reconocidas por la Constitución como naciones indígenas: Chacó, Pacahuara, Yuracarés, Ayoreo, Canichanas, Guarayos, Guaranismos, Setenes, Tacanas, Mores, Mojeños, Reyesanos, Esecejas, Araonas, Chiquitanos, Yuquis, Toromonas, Baures, Itonamas, Cayubabas, Machinerís, Lecos, Movimas, Chimanes, Machinerí, Pausarenas, Gabineños, Joaquinianos, Mojeños, Sirionos, y seguramente, si uno revisa bien los textos que quedan de los cronistas, más de 150 naciones indígenas repartidas en toda la zona amazónica boliviana y con seguridad también hacia el norte. Conocemos poco de la historia previa de esta gran civilización indígena amazónica boliviana. Lo que queda son referencias de los cronistas, pero muy pequeñas, porque en verdad la zona amazónica era una zona de frontera viva. Los españoles, a la llegada, cuando invadieron nuestro territorio, se asentaron en las zonas donde había el metal, el vil metal, que es básicamente Potosí, para extraer el mineral, y todo el mercado articulado alrededor de la extracción de la plata de Potosí y Porco, que eran centros industriosos. Y la zona amazónica, donde no encontraron oro, era muy difícil, porque había que entrar por río, porque es una civilización y una cultura hidráulica. La penetración hacia la Amazonía fue mucho más débil, mucho más laxa. En verdad, la Amazonía era, como decimos acá, una zona de frontera viva, a veces con penetración, a veces con retiro de parte de la presencia y de la invasión europea. Y cuando se hacía presente, era de la manera en cómo siempre trataban los colonizadores. Es un relato de 1590 y relata cómo entraban a la Amazonía las veces que entraban las tropas invasoras. Está hablando de un español, Ñufo de Chávez, fundador de una ciudad boliviana, y dice: entró y halló una provincia que la llamaron de los Chiquitos, con 8000 indios dentro de una paliza, y el primer día que dio sobre ellos se retiró con pérdida de 14 compañeros y 800 indios amigos y muchos caballos que los mataron con la hierba que tenían los que se defendían, por cuyo riesgo lo dejaron con solo 40 españoles y los demás se volvieron al Paraguay, el cual, viendo que no podían pasar adelante por ser pocos, mandó a un extranjero a hacer una bomba de fuego y la echó sobre una casa, que la quemó y se abrazó a todo el pueblo que resistía y quemó toda la palizada, donde mataron a más de 6000 indios, con lo que después de esto se fundó la ciudad de Santa Cruz. Era el método de tumba y quema,
de la colonización amazónica. Mientras que en el lado de los Andes había que reclutar fuerza de trabajo para llevarlos a la mina, en la zona amazónica era tumba y quema, porque había que ocupar tierras. Si había que matar 6.000 indios, había que matarlos, y con una crueldad increíble. La zona amazónica ha sido una de las zonas de mayor mortandad, no solo por la forma criminal de asesinato masivo que llevaba adelante el colonizador, sino también por la amplia difusión de las enfermedades que trajeron los colonizadores. Si no te mataba el virus, la viruela, te mataba las bolas de fuego que quemaban las casas, las grandes casas donde habitaban nuestros antepasados en la zona amazónica. Junto con la presencia colonial, la cruz y la espada siempre iban juntos, venía por supuesto la presencia misional. La zona amazónica tuvo presencia de misiones tanto jesuíticas, desde 1640, y luego misiones franciscanas, desde 1700. Este es un mapa de las misiones que hubo en Bolivia, en la zona de Santa Cruz y la zona del Beni. Faltan un conjunto de misiones, pero se tuvo, allí donde no entraba la dominación colonial fuerte, entraban las misiones que ocuparon buena parte de esta frontera viva amazónica en nuestro país. ¿Qué régimen de producción establecieron? Un régimen de explotación básicamente colonial. En esta zona se creó en tiempos coloniales haciendas, se reclutaba indígenas a la fuerza, forzosamente reclutamiento de indígenas para el cultivo. Las tierras, como en toda la colonia, pertenecieron a los invasores, y los pueblos indígenas, dueños originarios de las tierras, perdieron todo tipo de control, y para tener tierra o se metían al monte, huían al monte donde ya no entraba el español, o tenían que trabajar gratuitamente en favor del gran hacendado, del gran terrateniente, para poder ocupar un pedazo de tierra. Y los que se metían al monte, más hacia la selva, podían sobrevivir o ser objeto de la caza de esclavos que venían los llamados mamelucos, portugueses que entraban por la frontera brasilera y que iban a la caza de indios, los agarraban, los secuestraban y luego los llevaban a la zona de explotación en el norte de Brasil como esclavos. Ese era el destino básicamente de la dominación colonial en la Amazonía. Con todo, la Amazonía boliviana no fue una zona de alta presencia colonial. Hubo hacienda, hubo misiones, pero también había amplias zonas extensas donde no llegaba a penetrar la dominación extranjera, y es donde se refugiaba buena parte de los pueblos indígenas que huían del reclutamiento forzoso y de la esclavitud. Donde hubo una mayor penetración y presencia y ataque sistemático a los pueblos indígenas amazónicos, no va a ser, o mejor, va a ser más intenso en tiempos de la República. Si ustedes quieren, la República, cuando se fundó en 1825, será más cruel que la crueldad que ya traía la dominación española. Con la República, y a partir de 1860, cuando se da el boom de la goma, la zona amazónica va a ser objeto de una penetración sistemática de extranjeros, de hacendados extranjeros y de hacendados bolivianos para extraer la goma. ¿Y quiénes van a ser los trabajadores? Obviamente van a ser los pueblos indígenas. Explotación de goma y explotación de la quina como remedio, que son dos productos, uno de los miles de productos que nos da la Amazonía. Para 1800, 1900, más de 6.000 familias eran, 6.000 familias, hombres, mujeres y niños, eran movilizados de manera forzosa para la explotación de la goma. Hay un libro que relata de manera precisa esta forma de reclutamiento hacia los pueblos indígenas amazónicos.
Este es un relato de 1914. Dice: es sabido que los indígenas eran obligados a servir por una exigua paga, que en muchos casos solo alcanzaba para el sostenimiento del siringuero. El siringuero era el hombre o la mujer que iba a hacer la raya en el árbol para que chorree la goma y luego se recogía eso como en unos botecitos. El siringuero. Pero no así de su familia, cuando la tenían, especialmente teniendo en cuenta los precios exorbitantes de las mercaderías que recibían a cuenta. En otros casos, por cierto, los más frecuentes, eran inducidos por el cebo del alcohol, es un relato de 1914, para que tomaran otros adelantos de productos y artículos del almacén, con el propósito falaz de amarrarlos a perpetuidad al yugo de la explotación, con lo cual las cuentas siguieron creciendo, estirando de forma mentirosa como chicle, aprovechando el analfabetismo y la ingenuidad de los indígenas. Sigue el relato. Ha habido casos que se han llevado indígenas a las regiones gomeras y allí han fallecido, y regresando el patrón al pueblo domiciliario del difunto, presentarle a la viuda la imaginaria cuenta, la imaginaria deuda, y por esto quitar voluntariamente los hijos mayores de edad, a falta de la familia despojarle de su miserable cabaña en pago del adeudado. El famoso enganche, el pago endeudado. Era el mecanismo de presencia de la hacienda. Hago referencia a la hacienda porque este es el mecanismo no solamente del poder económico, sino del poder político que se constituyó a lo largo de la Amazonía boliviana desde 1800 hasta hace poco menos de 6, 7, 8 años. La hacienda como el eje económico y político articulador de la dinámica económica y de la dinámica política de la Amazonía. ¿Cuál era la característica del poder en la Amazonía? Baja presencia del Estado. El Estado boliviano se constituyó en los flujos comerciales de la plata y el estaño y en las vías para exportar la plata y el estaño. Comercio de abastecimiento, de alimentos, de azúcar, de harina para la producción minera, comercio de coca, transporte de herramientas. Fuera de eso no había Estado. Pues bien, ¿qué había en la Amazonía? Si la Amazonía estaba desvinculada de los centros principales de producción en los primeros años de la República y luego vinculados a los centros de producción hacia el Brasil para la goma, el Estado boliviano era casi literalmente inexistente en la Amazonía. Entonces, teníamos un régimen, un poquito más atrás por favor. Este es básicamente el régimen de poder en la Amazonía boliviana. El poder es la hacienda y el Estado es simplemente la prolongación de los bienes de la hacienda. De tal manera que hay el hacendado dueño de 20.000, 80.000, 100.000, 500.000 hectáreas, con sus indios incluidos. Y cuando se vende la hacienda, se vende con indios incluidos de la hacienda, como una cosa. No son seres humanos, son cosas. Así son tratados por la hacienda. Y el Estado, el administrador, algún recaudador de impuestos, es simplemente el familiar. Entonces, hablamos en esta lógica de un Estado patrimonial, donde el Estado no es independiente del poder económico, sino que el Estado, las funciones del Estado, del recaudador, del policía, del subalcalde, es una prolongación de las funciones del hacendado. Son los mismos familiares del hacendado los que luego devienen en funcionarios públicos. Entonces hablamos de un poder estatal patrimonial. El Estado se hace latifundio y el latifundio se hace Estado. Pasaremos por favor a la siguiente. Este es el esquema fundamental de la dominación. La hacienda como núcleo económico, el Estado como un derivado de la hacienda y ambos juntos presionando sobre la fuerza de trabajo de los indígenas, sobre su conocimiento, sobre su fuerza de trabajo, sobre el reclutamiento forzado para la extracción de goma, la extracción de quina, para la producción de alimentos en la hacienda, para el transporte, para el lavado de ropa, para el cuidado de los niños. Este régimen de poder hacendal patrimonial ha tenido algunas mutaciones recientemente.
Estoy hablando de los años 60 hasta hace como 5, 6, 7 años. Hablamos de una mutación del régimen patrimonial, hacendal, estatal. Y ahí hemos dividido 4 mecanismos de dominación en los últimos 40 años. Una dominación fuerte, una dominación regional, una dominación capitalista externa y un neocolonialismo territorial. Brevemente voy a explicar cada una de ellas. En los últimos años, 60, 70, 80, gradualmente los pueblos indígenas han comenzado a ser objeto de reconocimiento de tierras comunitarias. Eso ha llevado a la hacienda a una modificación. Marx estudia la vía Juncker, le llama, y la vía Farmer, de modernización de la vieja hacienda. La vía Juncker es cuando el hacendado deviene en empresario capitalista. La vía Farmer es cuando el empresario, perdón, al revés, no, está bien, la vía Farmer es cuando el empresario es objeto de un proceso de expropiación de tierra y surge la pequeña propiedad campesina mercantil. En el caso de Bolivia hablamos de una vía Juncker modificada. El hacendado, que antes tenía 500.000 de hectáreas, 500, 300.000, 100.000, 50.000 hectáreas, reduce sus propiedades, reduce de 500.000 a 50.000, de 30.000 a 15.000, dando espacio a ocupación de pueblos indígenas que en los años 80, en los años 90 acceden a tierras comunitarias, pero el hacendado se va a ocupar de los procesos de intermediación y de procesamiento de la economía indígena. ¿Pasaremos? La economía indígena en la zona amazónica se basa en la tala de madera, hay harta madera, en la caza de los lagartos, de los cocodrilos que tenemos en la Amazonía, de la recolección de castaña. La castaña sale luego, eso que llaman la almendra, tiene otro nombre que le dan, ¿no? Sale la almendra, el cacao, que es el chocolate, y la jatata. Y también la caza, la recolección y agricultura en pequeña escala y artesanía doméstica. Ese es básicamente el esquema de la economía contemporánea de las familias indígenas de los pueblos y naciones indígenas en la Amazonía. Pues, ¿qué ha sucedido? Que los hacendados que han recortado sus tierras, no las han perdido, todas han recortado, ahora son los que procesan y llevan adelante la venta. Entonces, el hermano indígena tala un árbol de madera amada, digamos, madera preciosa. Él no tiene el mecanismo para llevarlo a las ciudades. Tala el árbol en su territorio, aparece el hacendado, que él sí tiene el camión, él sí tiene el mecanismo de corte de la madera, él sí puede trasladarlo a las ciudades. Tal vez entonces que el compañero indígena agarra el árbol, lo tala, lo vende por 100 bolivianos, 100 pesos al hacendado. El hacendado se lo lleva, corta el árbol de madera, hace los listones y lo está vendiendo en la ciudad seguramente a un precio de unos 4.000 o 5.000 bolivianos. Esa es la diferencia entre 100 y 200 pesos y 2.000 a 3.000 pesos. Es una diferencia de 1 a 10 entre la extracción de una materia prima y la venta y la intermediación por parte del hacendado. Lo mismo va a pasar con el cacao, lo mismo va a pasar con el lagarto y con la castaña. El lagarto se usa ¿para qué? Para secarse al lagarto, se le extrae el cuero y ese cuero secado luego se lo vende a las grandes empresas que hacen los cinturones y las carteras que va a vender luego Gucci a $500, cuando ese lagarto en el Beni, en la Amazonía, ha valido 30 pesos, 50 pesos, ¿no? Y luego procesado y llevado a Italia o a Francia, eso se va a convertir, esa cantidad de cuero se va a convertir no en 30 pesos, se va a convertir en 500, en 700 o $1.000. Es decir, el nuevo mecanismo de subordinación es ya no tanto
el control de la tierra, porque hay un retroceso en el control de la tierra por parte del hacendado, sino es en el control de los procesos de intermediación, en los procesos de compra y venta de los productos que genera la economía indígena, campesina, amazónica. En ese caso hablamos de una subsunción, es una categoría marxista, la subsunción formal y la subsunción real. Hablamos de un proceso de subsunción formal de la economía indígena, campesina, amazónica, a los procesos de intermediación y de procesamiento capitalistas llevados adelante por los antiguos hacendados, hoy convertidos en empresarios o en hacendados empresarios. El hacendado fija los precios de los productos amazónicos, el hacendado es el que procesa la madera, el hacendado es el que compra la castaña y la procesa, el hacendado es el que controla los créditos, el hacendado es el que provee de productos de la ciudad a el indígena. Como la única manera de llegar a esos lugares es a veces por río o avioneta, es el hacendado el que provee azúcar, el que provee harina, el que provee sal, el que provee pilas, el que provee de machetes, el que provee de gasolina. Es el que puede, el que tiene los recursos para proveer, y ahí en esa intermediación también sacará su propia tajada. Hablamos entonces de una subordinación del territorio indígena a la acumulación capitalista interna. Hago referencia a esto porque hay muchos compañeros que creen que los hermanos en tierras bajas, en la Amazonía, viven en el paraíso. No es cierto, no es cierto. Las comunidades indígenas actuales en la Amazonía no son las comunidades precolombinas, no son esas constructoras de esa gran civilización hidráulica, no. Esas han sido destruidas, mutiladas, maltratadas, exterminadas, subordinadas durante más de 500 años. Lo que queda son pequeños fragmentos maltratados de la antigua comunidad. Lo que queda hoy son familias vinculadas dificultosamente y de manera subordinada a la transferencia de productos y a la comercialización de productos, vía hacendados e intermediarios con la producción industrial y con la producción urbana. En Bolivia hablaban de que la Amazonía era poco más que el paraíso y que había que dejarlo tal como está. Es decir, había que dejar estas formas de dominación terribles, hacendales, patrimoniales, como están. Y eso es insostenible. Eso es hacerse la burla y eso es desvirtuar la lucha y las necesidades de los pueblos indígenas amazónicos que tenemos en nuestra patria. Pero junto con esta dominación de carácter hacendal, patrimonial y empresarial, hay otra forma también de dominación. Hay algunas zonas, pueblos amazónicos que tienen un mayor vínculo con los mercados, pueden tener pequeñas estancias de vacas, de torillos, pues estas quedan por lo general subordinadas a la compra y a la venta de los centros. La siguiente página, la siguiente, hacia los centros que son básicamente Santa Cruz. Toda la producción amazónica regionalmente es articulada a la subordinación hacia la economía que se da en el centro de Santa Cruz. Quiero referirme ahora a otros dos mecanismos de dominación. La dominación capitalista externa. Aquí, esta es una mutación contemporánea emergente de los años 60, 70, con la explosión de las ONGs. Al esquema de patrón hacendado, pueblo indígena, ha surgido un tercer sujeto en las zonas amazónicas, la presencia de ONGs, que desde los años 70, de manera silenciosa, inicialmente se dedicaron a llevar adelante procesos de esterilización de las familias indígenas campesinas. Como no había Estado, como no había quien controlara la Amazonía, las ONG sabían más que el gobierno, qué pueblos, qué hablaban, qué producían, dónde andaban, en qué zona de la Amazonía se mueven, qué enfermedades tenían,
Y ahí estas ONGs, en los años 60 y 70, hay una película hermosa de San Ginés, Fuera de Aquí, justamente contra la presencia de ONGs norteamericanas y el Cuerpo de Paz en la zona andina, pero era lo mismo en la zona de Tierras Bajas, dedicados a la esterilización de las familias indígenas campesinas. En los años 70 y 80 va a haber una mutación de estas ONGs dedicadas a esterilizar familias indígenas en la Amazonía hacia mecanismos de ayuda y de compensación social. La promoción de parques y lo que yo le he llamado la formación de una plusvalía medioambiental desterritorializada. Está medio complicada esta definición, es un poco barroca, pero describe el siguiente fenómeno que estoy seguro que se da en la Amazonía ecuatoriana, y estoy seguro que se da en la Amazonía brasilera, y estoy seguro que se da en la Amazonía peruana. Consiste en lo siguiente: empresas extranjeras, puede ser Volvo, puede ser Volkswagen, puede ser Toyota, aunque Toyota no se mete en esas cosas. Imagínense una empresa X de Estados Unidos o de Europa. En su país han depredado todos los bosques y se está sintiendo el efecto de invernadero. Y ha surgido el llamado capitalismo verde, que consiste en premiar a esa empresa si esa empresa garantiza en algún lugar del mundo la protección de 10.000, 20.000, 50.000 o 100.000 hectáreas de bosque. Si esa empresa, puede ser Volvo, o llámese la empresa X petrolera, certifica que en algún lugar del mundo ha protegido cierta cantidad de bosques, esa empresa, en su país, recibe una reducción sustancial de impuestos. Entonces, excelente. Me consigo 4 jóvenes bien intencionados, con corazón ambientalista, que se vayan a la pobre Amazonía boliviana, que convenzan al alcalde, al gobernador y al ministro y al presidente para que este pedazo de bosque no se toque, ni se piense en abrir camino ni en abrir en escuela, porque es un tesoro y patrimonio de la humanidad y hay que preservar de manera intocable la vida en ese territorio. El joven medioambientalista que se viene con su mochila y su blue jean raído a la Amazonía boliviana, lo hace de buena fe, tiene buen corazón, no lo podemos criticar, y convence con su mirada tierna y su mal castellano, convence al ministro y al gobernante de que hay que cuidar de esa Pero ¿quién está ganando de eso? Es la empresa petrolera, es la empresa de camiones o de automóviles que ha logrado un certificado de que no se ha tocado ni un solo árbol, ni un solo pajarito de 50.000 hectáreas de bosque. Y gracias a eso y a la labor bien intencionada de ese joven de la ONG, la empresa petrolera o la empresa constructora de camiones europea o norteamericana logra una reducción del 10 o del 15% de los impuestos. Es decir, logró una ganancia extraordinaria de 60 millones de dólares a cambio de invertir vía una fundación o vía una ONG medioambientalista $500,000 para ir a dejar un poco de comida, de ropa a esos pueblos indígenas abandonados en un rincón de la Amazonía. A esto es que denominamos una plusvalía medioambiental. Hay una valorización de esta protección del bosque en favor de la gran empresa extranjera que gana mediante la protección de ese bosque. Oiga, dirán, oiga, vicepresidente, ¿pero acaso no está bien proteger el bosque? Claro que está bien proteger el bosque. Sí, pero no como coartada para elevar la ganancia del gran depredador de bosques del mundo, ni como pretexto
para impedir de que ese pueblo indígena tenga derecho a salud, a que tome agua en vez de río, que tome agua potable, a que tenga salud, a que tenga una escuela y a que tenga luz. Ese es el gran problema. Esta es una de las formas de dominación que le hemos llamado forma de dominación capitalista externa. El capitalismo tiene por objetivo la ganancia. Y si para obtener ganancia hay que matar seres humanos, es legítimo matar seres humanos porque sería la ganancia. Las guerras son eso. Si para obtener la ganancia hay que destruir la naturaleza, el capitalismo destruye la naturaleza. Es lo que hizo en toda Europa y es lo que hizo en toda América del Norte en el siglo XIX y siglo XX. Pero si para obtener ganancia hay que proteger temporalmente un bosque, el capitalismo lo hace fácilmente. Y a través de ese mecanismo genera una plusvalía medioambiental que potencia a la empresa extranjera, que deja en las condiciones de subordinación y de abandono esa zona, a esas naciones indígenas en la Amazonía, y sigue aumentando el capital de operaciones de la empresa extranjera. Los intermediarios, no diría yo todas, algunas ONGs medioambientalistas. Ha variado. Ahora las ONGs han pasado del control de la natalidad, años 60 y 70, a, entre comillas, el control del medio ambiente. Y a partir de eso se pone en marcha toda una tecnología sofisticada de carácter planetario de acumulación del capitalismo. Pasamos el esquema, pasamos. Este es el esquema básicamente. Estaba ahí. Este es el esquema de la formación de esta plusvalía medioambiental externa. En Bolivia, no sé cómo estará aquí en el Ecuador, en los años 60 y 70 y 80 y 90 hubo una moda de la formación de los parques. Hay que tener parques, está bien que hay que protegerlos. Pero a mí me llama a sospecha algunos parques. Por ejemplo, ¿conocen ustedes a Sánchez de Lozada? Ese gran neoliberal que privatizó todas las empresas del Estado, asesinó a bolivianos y huyó a Estados Unidos, ahora está protegido en Estados Unidos. Pues es uno de los que promovió la formación de parques. La formación de parques. Otro, han oído hablar del Tigris, donde hemos tenido un conflicto nosotros del año 2010 en el Tigris. Pues ese Tigris es un parque que lo fundó Barrientos. ¿Quién es Barrientos? Fue un dictador militar que fue el asesino de Che Guevara en el año 67. Él fue el fundador del parque. Estoy seguro que no tenía la menor idea de lo que es un parque y le valía un comino al medio ambiente, pero había fundado un parque. ¿Qué hay detrás de ciertos parques? ¿Qué hay detrás? A eso es lo que vamos a denominar el neocolonialismo territorial. Esto no está en el libro, por eso me traje las fotocopias. Quiero leerles un conjunto de documentos para que ustedes reflexionen en torno a la temática de los parques. Tengo a la mano el informe en inglés, uno lo puede conseguir en el internet, son como 500 páginas, del grupo de trabajo de la agenda ambiental, que escribió una agenda inacabada en 1977. Financiado por los hermanos Rockefeller. Están aquí las páginas, los capítulos. Capítulo 4. Establecer como meta nacional la reducción de la población. Promover programas de esterilización femenina en el tercer mundo. Vincular la ayuda alimenticia de los países pobres a metas de reducción de ritmos de la natalidad, reducción de los empleos de fertilizantes en la agricultura. El objetivo es la agenda ambiental.
Es el momento de mutación del discurso de control de la natalidad hacia el discurso del control medioambiental. Tengo otro documento de la Comisión Mundial del Medio Ambiente, 1987. El documento también en inglés se llama Nuestro Futuro Común. Suena muy bonito. ¿Qué dice Nuestro Futuro Común? Los bienes comunes a todos no se pueden administrar desde un centro nacional. El Estado nacional no es suficiente cuando se trata de lidiar con amenazas a ecosistemas que pertenecen a más de un país. Solo es posible lidiar con amenazas a la seguridad ambiental por medio de la administración conjunta y de mecanismos multilaterales. La Amazonía es eso. Aquí comienza a diseñarse en la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo un tipo de mecanismo de control internacionalizado de la Amazonía. Todavía no le ponen apellido, ponen el nombre pero no le ponen el apellido. Pero está aquí el documento en inglés, no hay traducción en castellano todavía. Tengo otro documento más audaz de la famosa ONG WWF. Todos vemos un pandita muy lindo, ¿no? Que parece que no hace daño a nadie. Y del Banco Mundial, que sí conocemos los colmillos del Banco Mundial. ¿Qué dice este documento? El documento es Evaluación de la conservación de las economías terrestres de América Latina y el Caribe, año 1995. ¿Qué dice? Identifica ecorregiones que debido a su situación de conservación no pueden absorber más proyectos de desarrollo intensivo. Se enumera 178 ecorregiones, solamente en América Latina. Y de las 178 ecorregiones, 137 se pide que se cancele cualquier tipo de proyectos de desarrollo intensivo. ¿Y qué regiones están ahí? Están los mapas, uno puede verlo a colores en el internet. Están los mapas, los países, y se van a encontrar con toditita la Amazonía boliviana. País por país, las regiones. Está aquí la Amazonía, Brasil, Colombia, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Bolivia, Perú, Ecuador. Están las regiones, cada una de las regiones con sus respectivos mapas y el establecimiento de en qué regiones no debiera haber o hay que suspender cualquier tipo de proyectos de desarrollo intensivo. Hay un documento que deberíamos leer los ecuatorianos y los bolivianos con mucha atención. Es un documento de USAID. Está también en inglés el documento de USAID. Se llama Iniciativa para la Conservación de la Cuenca Amazónica, APSI. Son 2 tomos. Este sí me fue más difícil conseguir. ¿Qué dice este documento? Se lo voy a leer en extenso. Los recursos amazónicos pueden servir como base sólida para el desarrollo nacional, pero están amenazados por usos no sustentables, relacionados por la agricultura, por la ganadería, por la explotación forestal, por la minería, por la exploración de petróleo y pesca. Al mismo tiempo, esas amenazas se intensifican por otros factores, como el crecimiento poblacional, otra vez el tema del control de la natalidad, la construcción de infraestructura, la expansión del mercado de mercancías. Estas tierras que se ven desde el espacio como un parche verde, como el parche verde más grande de la Tierra, son habitadas principalmente por pueblos indígenas y tradicionales. APSI, es decir, USAID, reconoce que estas personas con sus profundos lazos a la Tierra y al legado de manejo sostenible ofrecen la mejor esperanza individual para asegurar la conservación y el desarrollo sostenible de la cuenca amazónica. A pesar de que muchos países amazónicos han reconocido que los pueblos indígenas y tradicionales controlan áreas sustantivas de la región, el control de los minerales y hidrocarburos se mantiene en manos de compañías estatales, lo que ha conducido en muchos lugares a una minería descontrolada y a una exploración y transporte destructivos de petróleo y gas. Un conjunto de otras amenazas, incluidos caminos, represas, se superponen, incursiones por colonos y constantes conflictos sobre tierra y recursos naturales.
USAID lucha por una cuenca amazónica en que los pueblos indígenas y tradicionales, otras partes interesadas en la conservación e instituciones claves, alcancen el compromiso, la capacidad y la cooperación para ser guardianes efectivos de la diversidad biológica y de los servicios ambientales de importancia global en la cuenca. USAID, una belleza, unos ternuritas ambientalistas de primera. No es casual. ¿Qué está diciendo aquí USAID? Que no tiene que haber ningún tipo de proyecto de desarrollo, que no tiene que haber ninguna modificación de las estructuras ambientales en la Amazonía. ¿Y por qué USAID se preocupa tanto de nosotros? ¿Qué le está importando a USAID? ¿Cómo viven nuestros pueblos? ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Qué le está importando? Aquí viene la explicación. Junio del 97, Conferencia de Seguridad Ambiental del Hemisferio Occidental, organizado por el Pentágono. El subsecretario de Estado, Timothy Wirt, dice: la protección de recursos naturales es hoy un asunto legítimamente militar. Abril del 98, general Patrick Hughes, que una de las hipótesis de conflicto del Pentágono, el año 98, en las décadas futuras es una intervención en la Amazonía brasilera para evitar daños ambientales que puedan posteriormente provocar daños a intereses estadounidenses. Está todo documentado, son declaraciones de los periódicos. Tengo aquí las fotocopias de los periódicos. Pues si alguien dice, se está inventando el Álvaro. Vengan aquí, vengan aquí. 21 de febrero del 2005, conferencia, las lecciones de Europa para la gobernabilidad mundial. Pascal Lamy, excomisionario de Comercio de la Unión Europea y director de la OMC, sostiene que la selva amazónica y todos los bosques tropicales del planeta deben ser considerados como bienes públicos mundiales y sometidos por la comunidad internacional a una gestión colectiva. Septiembre del 2006, conferencia sobre cambio climático, Monterrey, México. El ministro inglés Miliband propone la privatización de la cuenca de Amazonas. Señala que la propuesta consistiría en la adquisición de grandes áreas de bosques amazónicos por particulares y grupos privados, de modo de crear una base protegida cuya administración sería confiada a una administración internacional. Octubre del 2006, en el periódico inglés, Miliband revela la existencia de un plan propuesto en el gabinete del ministro Tony Blair para promover la privatización completa de la Amazonía. Esta es la gran conspiración que se cierne sobre la Amazonía boliviana, peruana, brasilera, ecuatoriana. Su privatización. La pérdida de dominio soberano territorial sobre la Amazonía para que fuerzas extranjeras se ocupen del control. Entonces, las cosas se vuelven claras. El papel de USAID no es ingenuo. El papel de USAID no es el de un ambientalista preocupado por los bosques. Forma parte de esta tenaza planetaria internacional de ocupación de la Amazonía. ¿Por qué la Amazonía? ¿Por qué este interés por la Amazonía? Por muchas cosas. Conocimientos de nuestros pueblos indígenas, biodiversidad, minerales, gas, petróleo, agua, es decir, elementos y conjuntos estratégicos básicos del siglo XXI. El control de la Amazonía hoy es objeto de disputa y de previsión de recursos para el siglo XXI. Entonces una ONG hace su trabajo, USAID hace su trabajo, el medio de comunicación hace su trabajo, la fundación hace su trabajo, unos con distintos criterios. Unos se están preocupando de que no se tale un árbol, otros de que no se modifique la ubicación geográfica de nada, otros de que no se toque ningún tipo de bosque, pero en conjunto todo ello apenas es un árbol de un bosque y de toda una trama estratégica del control de la Amazonía continental. América Latina está viviendo un proceso de lucha y de disputa por la soberanía de la Amazonía. Y algunas ONGs
algunas fundaciones, USAID de manera directamente, forman parte de esta gran estrategia, esta terrible y nefasta estrategia neocolonial, le he puesto el nombre, una estrategia neocolonial de dominación de este factor estratégico. ¿Qué decimos nosotros en Bolivia? Por supuesto que hay que proteger la Amazonía, por supuesto que hay que protegerla, pero vamos a ser nosotros, los bolivianos, los ecuatorianos, los brasileños. No tenemos que permitir que nadie venga a decirnos cómo hay que cuidar la Amazonía. Cualquier presencia externa en la Amazonía es una forma ya de penetración militar de fuerzas extranjeras en la Amazonía. No debiéramos permitir la presencia de ningún tipo de institución extranjera en la Amazonía, porque forman parte de la punta de lanza de la penetración cultural e ideológica bajo el pretexto de medio ambiente de este proceso de extraterritorialización de la soberanía amazónica. Y curiosamente, eso pasa en Bolivia. La Amazonía es la zona de menor presencia estatal por su historia. Por la historia en Bolivia es donde menos presencia estatal hay. No hay presencia estatal. Y justamente con el presidente Evo somos conscientes de estos riesgos y hemos asumido la decisión de recuperar el control de la Amazonía, desde adentro y frente a amenazas externas. Desde adentro, pasaremos por favor. Desde adentro, ¿qué hemos hecho? Pase por favor. En los últimos años, en primer lugar, hemos reducido las haciendas, el tamaño de las haciendas en la Amazonía. Ellas tenían hace poco menos de 5 o 6 años 39 millones de hectáreas. Hemos reducido de 39 a 4 millones de hectáreas. Y las comunidades, las tierras indígenas originarias de pueblos han pasado de 0 a 13 millones de hectáreas. Y el resto a propiedades estatales. La segunda cosa, pase por favor. La segunda es la escisión de propiedad de la tierra respecto al Estado, el Estado patrimonial, el Estado subordinado a la hacienda. Hemos separado hoy los funcionarios públicos en la Amazonía. Usted va a ver ahí a alcaldes indígenas, va a ver a directores de telecomunicaciones campesinos, usted va a ver a funcionarios de la administración pública de carreteras que son campesinos de tierras bajas, de tierras altas. Usted va a ver una modificación de la composición clasista y de la composición étnica nacional de todos los funcionarios públicos. Se ha separado la hacienda, perdón, el Estado ya no es más prolongación de la hacienda. Hay una clara separación. El Estado, por una parte, que controla con otros funcionarios de otra clase social, de otro origen étnico, de otros idiomas, separado de los dueños de la hacienda. Y la tercera cosa, pase por favor, bueno, luego venía el Tigris. Quiero cerrar este debate con lo siguiente y llamar la atención de manera muy respetuosa a los hermanos ecuatorianos, llamar la atención a los hermanos de toda América Latina. La zona de disputa en estas décadas va a ser la Amazonía. Es la zona de disputa por la presencia diversa de nuestros pueblos indígenas, portadoras de una infinidad de conocimientos médicos, culturales, lingüísticos, productivos. La disputa por el agua, la Amazonía es la mayor reserva de agua dulce del mundo, por la reserva de la biodiversidad, la mayor diversidad biológica está en la Amazonía latinoamericana, por la presencia de recursos naturales como son minerales estratégicos, minerales raros y por supuesto gas y petróleo. Nos corresponde, vicepresidente, nos corresponde asumir esa batalla, recuperar, nacionalizar, porque la Amazonía, al menos en Bolivia, estaba extranjerizada. Hay que nacionalizarla, hay que asumir el control, hay que ocuparla. Pero por supuesto, protegiendo el medio ambiente. Tenía tantas ganas de ir a visitar la población del Milenio que usted me habló, y comprometo regresar pronto para ir a visitar.
¿Es posible el Estado que haga producción protegiendo el medio ambiente? Sin esos derrames, sin esa destrucción, sin ese daño a los ríos, sin ese daño a los bosques. Es posible que Ecuador está mostrando. Y es como el ejemplo de Ecuador que nosotros también vamos a avanzar en la protección de nuestra Amazonía. Pero es nuestra Amazonía. No es de USAID, no es de Timothy Burton, no es de los norteamericanos, es Amazonía de los ecuatorianos, de los colombianos, de los peruanos. Y lamento muchos, yo no diría gente de izquierda, muchos que van detrás de esta ilusión. Son la punta de lanza de toda una arremetida ideológica cultural de extranjerización de nuestros territorios. Y algunos que hablan, no, ¿cómo es posible de que entre el Estado? Dejen esos territorios tal como están. Claro, esos territorios están hoy bajo control de los norteamericanos y de los europeos. Ellos conocen mejor que nosotros. Saben milímetro a milímetro lo que hay en la Amazonía. Tienen tesis, han investigado, han mandado a sus ONGs, a sus fundaciones, a sus científicos, a sus investigadores. Han visto por satélite. Saben milímetro a milímetro lo que pasa en la Amazonía. Nosotros no. No tenemos control. Hay que retomar ese control. Hay que asumir este control. Hay que proteger la naturaleza, pero lo haremos nosotros como un ejercicio de soberanía nacional. Quiero pasar ahora, de manera rápida, para no cansarnos, a un debate en torno al extractivismo. Creo que hemos generado el ambiente para entrar al tema del extractivismo. Hemos oído en Bolivia, aquí en el Ecuador, en Venezuela, en los últimos tiempos, un conjunto de intelectuales, de instituciones, que se han dedicado a usar la muletilla del extractivismo para atacar a nuestros gobiernos. Así como usan el populismo, y el día de hoy lo oí hablar al presidente Correa de una manera extraordinaria sobre el concepto de populismo. Claro, cuando los recursos ahora sirven al pueblo, populismo, se les desgarran las vestiduras. Pero cuando esos mismos dineros iban a manos de un banquero, racionalidad económica, ¿no? Es la hipocresía de esos intelectuales que utilizan, no se utiliza la palabra populismo sin saber lo que significa. Yo les garantizo, les pregunte qué es populismo, van a decir, no saben lo que significa. En verdad es una muletilla para explicar algo que no entienden. Y si es populismo, es servir a los más humildes. Si populismo es entregar la riqueza a los más necesitados, si populismo es recoger las iniciativas de las organizaciones indígenas, campesinas, obreras populares, bienvenido al populismo. ¿Por qué no? Somos populistas. Preferimos llamarnos nacional populares, porque el populismo trae una carga de estigma, una carga adjetivada, ¿no? Pero, en fin, igual surge este debate en torno al extractivismo. ¿Qué es el extractivismo? ¿Lo tenemos la imagen, compañera Mariana? Pásate hasta el final, porque el mapa del TIGNIS, eso está en el libro, convoco a que lean lo que ha pasado en el TIGNIS, ¿no? Que es básicamente la puesta en escena práctica de toda esta confabulación extranjera y empresarial en torno a un territorio indígena. Pase, por favor. Pase. Un poquito más. Sí. Este debate, extractivismo versus vivir bien. Cierto debate que los quiere colocar como si fueran dos antípodas, como elementos contradictorios. Pase, por favor. ¿Qué es el extractivismo en el debate contemporáneo? Básicamente es la producción de la riqueza a través de la generación de materias primas, o la producción de materias primas como principal fuente de generación de la riqueza, que lleva a modificaciones del medio ambiente. Es una definición laxa, no es la más académica, pero comprensible para el público. Está bien. Sí, por favor, pase. Con esa definición, la pregunta, ¿es el extractivismo igual al capitalismo? No necesariamente.
Hay sociedades capitalistas que no son extractivistas. Por ejemplo, no sé, Suecia, o quizás Japón, o quizás también en cierta medida Corea. Es posible que no sean sociedades extractivistas en la medida en que son sociedades que han desarrollado la técnica del conocimiento, la fuerza productiva creativa, las fuerzas productivas creativas, intelectivas, científicas y tecnológicas como principal fuerza productiva de generación de riqueza. Es decir, hay sociedades capitalistas que pueden ser no extractivistas y hay sociedades capitalistas que pueden ser extractivistas. En cierta medida, toda sociedad tiene algún grado de extractivismo. Aún las sociedades indígenas. En Bolivia, la extracción de la castaña, donde sale la almendra. Sacamos la castaña, esta crece en los árboles, en el monte. Y los pueblos indígenas desde hace muchos años atrás, de este siglo, sacan la castaña, extraen una materia prima. Hay sociedades extractivistas contemporáneas, parte del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Es también extractivista. El uso de la perforación de pozos de gas y el sistema de fracking, que meten agua para romper las rocas dentro de la tierra, para generar gas y ser autosuficientes, muestra a Estados Unidos como un país también extractivista. Claro, no es fundamentalmente extractivista. Buena parte de su riqueza viene de carácter industrial, de la ciencia, la tecnología, las telecomunicaciones, en fin. Pero, como país capitalista, tiene un pedazo de extractivismo. Hay países que tienen un mayor nivel de extractivismo, hay países que tienen menos nivel de extractivismo. Pero el extractivismo no es sinónimo de capitalismo. ¿Por qué lo digo? Porque la crítica viene así de los compañeros. Extractivista es como insultarte, ¿no? Como decirte eres un perro, es el infierno. La respuesta es la siguiente: extractivismo no es igual a capitalismo. Hay formas capitalistas extractivistas y hay formas capitalistas no extractivistas. Sociedades antiguas, ancestrales, también tenían ciertos mecanismos de actividad extractivista. Las sociedades colonizadas han priorizado la actividad extractivista. América Latina, extraíamos el oro, la plata, los minerales. La colonialidad se basaba en el extractivismo, pero no exclusivamente en el extractivismo. Y contemporáneamente hay sociedades capitalistas que, siendo muy desarrolladas, que se mueven con la lógica del conocimiento, y en la sociedad del conocimiento siguen teniendo ámbitos de cierto extractivismo. Pasemos a la siguiente. ¿Es el extractivismo o el no extractivismo igual a vivir bien? Si fuera así cierto, entonces Alemania ya ha logrado el vivir bien. Y lo que sería una burla. O Japón sería ya la sociedad del vivir bien. Porque los compañeros dicen: no hay que ser extractivistas. Muy bien. ¿Por qué? Porque eso sería la salvación. Hay países que son no extractivistas. Japón es no extractivista. Y es socialista. ¿Y ya está incumplido el vivir bien? Por supuesto que no. Hago estas preguntas porque quiero colocar en su justa dimensión el concepto de extractivismo. Es un falso debate decir extractivismo o vivir bien. Porque el no extractivismo, el no sacar materias primas, no te conduce directamente al vivir bien. Hay sociedades modernas que no son extractivistas, que usan la ciencia y el conocimiento y la industria de la información, y son capitalistas, injustas, explotadoras, como el capitalismo extractivista. La salvación no está en no ser no extractivista. Es un falso debate. Siguiente, por favor. En Bolivia nos dicen: hay que romper con el extractivismo porque si no estamos sometidos a la división mundial del trabajo.
Sí. Y aunque en Bolivia hagamos computadoras y vendamos software a todo el mundo y no extraigamos ni una hoja, ni un árbol, igual vamos a estar involucrados en la División Internacional del Trabajo. Sino, ¿a quién vamos a vender los productos? En el debate nos dicen que para romper con la injusta división del trabajo hay que ser nuestra activista. Falso. Extractivistas y nuestra activistas igual están sometidos en la división mundial del trabajo. Y hay países o extractivistas que han pasado a una situación nuestra activista. Brasil un poco comienza a hacer eso. Brasil, un país extractivista que ha tenido procesos de industrialización acelerados, o México, procesos de industrialización y de maquila, y igual sigue sometido a la División Internacional del Trabajo. ¿Cuándo se rompe la División Internacional del Trabajo? Cuando se crea pues otro régimen de distribución de la riqueza a nivel planetario. Y eso no se produce en un solo país, eso no se produce en una sola región ni en una sola comunidad. La interdependencia de nuestros pueblos ha avanzado tanto que hoy todos dependemos de todo. Todos dependemos de todos. Aún los hermanos amazónicos dependen de lo que pasa en el mundo. Y los hermanos del mundo dependen de lo que pasa en la Amazonía. La interdependencia es tal que es imposible lograr una soberanía absoluta, autárquica, encerrada. En otras palabras, no es posible socialismo en un solo país. No es posible. Estamos involucrados en un sistema de interdependencias, de flujos de dinero, de tecnología, de productos, de alimentos y de conocimientos. Y la ruptura con ese sistema injusto se hace de manera planetaria o no se lo hace. ¿Cuándo romperemos la división internacional del trabajo? Cuando los procesos revolucionarios se expandan planetariamente. Ahí coincido con Marx. El comunismo, o como decimos en Bolivia, el comunitarismo, o es planetario o no es comunitarismo universal. Tiene que alcanzar la dimensión planetaria. Si ya seamos países capitalistas extractivistas, o países no extractivistas capitalistas, o países en transición, estamos en un régimen de carácter planetario del cual no podemos escapar. Que no significa que nos resignemos a ello. Hay que construir otro régimen mundial, pero ese otro régimen mundial requerirá las luchas de todos los pueblos del mundo. Y mientras tanto, extractivistas y no extractivistas forman parte de esta trama internacional de la división del trabajo. El vivir bien va a requerir una mezcla y una combinación de varios sistemas técnicos. Es mejor, por supuesto, tener un sistema de producción que afecte lo menos posible al entorno natural, que no lo destruya. Vamos a afectar siempre. El hablar afecta al medio ambiente, el caminar afecta al medio ambiente, pero no es destructivo. Hay cosas, sin embargo, que afectan de manera destructiva. Es importante un régimen productivo, que llamamos vivir bien, que establezca una relación orgánica, viva con la naturaleza. Es importante recoger a la naturaleza como parte de nosotros mismos y nosotros reconocernos como parte viva de la naturaleza. Y hay que dialogar con ella para pedirle permiso para producir. Y eso es posible hacerlo con mecanismos extractivistas y es posible hacerlo con mecanismos no extractivistas. El problema no está en el extractivismo. El problema está en la lógica de producción. Si producimos para generar ganancias o producimos para generar satisfacción de necesidades. Si la lógica es satisfacción de necesidades, temporalmente se puede usar mecanismos extractivistas apuntando a mecanismos no extractivistas. Los opositores nos dicen: no toquen la tierra, no perforen un solo pozo, no construyan una sola carretera. Esta es una trampa terrible. ¿Por qué? Porque la gente, ojo, el hermano de la comunidad, el hermano del sindicato campesino, el hermano vecino, ¿qué le pide a su presidente? Mejorar sus condiciones de vida. Quiere mejor escuela, quiere luz, quiere agua potable,
quiere un hospital que le permita sanarse. Eso quiere. Y si nosotros no hacemos nada, no tocamos nada, no extraemos un solo átomo o molécula de gas, no extraemos un solo gramo de petróleo, ¿con qué recursos vamos a construir la escuela? ¿Con qué recursos vamos a pagar el salario al médico que va a ir a curar a la Amazonía, a 300 kilómetros de aquí del centro de la ciudad, después de 4 días de haber ido en barcaza, porque ahí no hay camino? ¿Con qué dinero? Quienes nos dicen no perforen un solo pozo, no saquen una sola molécula de gas, nos están diciendo que nos amarremos las manos y nos derrumbemos para que vengan otros que sí van a perforar y van a llevar el agua y van a llevar la luz y van a llevar el hospital a la Amazonía o a la sierra. Esta actitud conservacionista de derechas es una actitud contrarrevolucionaria, porque quiere amarrar a los gobiernos revolucionarios en la posibilidad de usar temporalmente el extractivismo, la extracción de gas, temporalmente la extracción de petróleo, temporalmente la extracción de minerales, preservando el medio ambiente, gastando lo que sea necesario para generar recursos económicos que mejoren el nivel de vida, el nivel de educación, el nivel de salud de nuestra población. Queremos una sociedad no extractivista. Perfecto. Pero ¿cómo vamos a llegar a eso? Si no tenemos ni siquiera para comer. Si un compañero de la Amazonía en el Tigris tiene que tardar una semana para comprarse un pedazo de sal y compra 20 veces más caro que en una ciudad. Si ese compañero de la Amazonía se muere de enfermedad porque toma agua de los ríos y los niños crecen con la pancita crecida, hinchada, y se las pasan enfermos, y no hay una escuela para ir allí para recoger nuestra herencia ancestral y conocer nuestra historia. Y oye una radio que viene desde el extranjero, porque hasta ahí llega, pero no llega el Estado, no llega un cuaderno, no llega una sola radio ni un mensaje televisivo del Estado, y cree ese compañero que pertenece a otro país. ¿Cómo vamos a generar las condiciones de bienestar básico de la gente que tenga salud, agua potable, alcantarillado, comunicación, educación, transporte, lo básico, para que tenga las condiciones para estudiar, para formarse y tener tecnología no extractivista? Los que nos critican le hacen un servicio total a la derecha, porque nos quieren volver impotentes, nos quieren amarrar los brazos, los pies, quieren que no hagamos nada, para que luego sea la gente la que proteste contra nosotros, la que se subleve contra nosotros, porque la gente lo que pide que es vivir en condiciones dignas. Y si su gobierno revolucionario no da condiciones dignas, el pueblo no nos va a seguir ni nos va a apoyar. Pero si va a venir la derecha a decirnos: estos incapaces no fueron capaces de construir una escuela ni un hospital, nosotros sí lo haremos. Y vendrán las empresas extranjeras y traerán un hospital y sacarán todo el petróleo del mundo y se lo llevarán afuera. Y ahí los que critican el extractivismo se quedarán callados, verán desde su lujoso departamento en su pantalla plana en 3D, verán los informativos, irán al supermercado, usarán una lujosa movilidad y se quedarán callados. Esa es la hipocresía de estos ambientalistas. El peligro. Hermano vicepresidenta, esta no es la izquierda, esta es la contrarrevolución. El medioambientalismo de derechas es la contrarrevolución. Es el sometimiento a través de nuestros países a intereses externos. Y frente a eso nosotros tenemos que dar la batalla en los medios, dar la batalla en la academia, dar la batalla con las organizaciones sociales, ir a los sindicatos, ir a las comunidades. Hay que dar la batalla. No podemos quedarnos callados
ante esta ofensiva ideológica con profundas raíces intervencionistas extranjeras que quieren avasallar nuestros territorios. Hay que dar la batalla, y con nuestros hermanos. Por eso el ejemplo que usted habló al principio, que yo quiero conocer, voy a llevar al presidente las fotografías, la documentación de estas comunidades del milenio, nos llama mucho la atención, porque es la manera de involucrar a los hermanos indígenas en el usufructo de la riqueza que está allá abajo, protegiendo el medio ambiente, sin ríos contaminados, sin aguas contaminadas, sin bosques destruidos. Sale la riqueza, le beneficia directamente a la comunidad, y esa riqueza permite que otros hermanos en otros lugares de la Amazonía, donde no hay petróleo, otros hermanos de la sierra, donde no hay petróleo, ya no vivan como en el siglo XVI, tengan una escuela digna, tengan un hospital bueno, tengan una pequeña carretera que los comunique hasta el pueblo, puedan oír la radio y la televisión, ver a su presidente lo que les habla sobre su país, puedan mandar a sus hijos a la universidad. Eso podemos hacer con los recursos que les permiten, con los recursos que nos dan. Dejemos de lado a esos compañeros que tienen una imagen del indígena de postal, ahí congelado en el siglo XVII, pobre, humilde, maltratado. Nosotros, mi hermano vicepresidente, con nuestro presidente, trabajamos y luchamos y entregamos la vida por un indígena enraizado en su tradición, amante de su historia, defensor de su cultura, pero un hombre que es capaz de ser agricultor, de ser pescador, de ser ingeniero, de ser abogado, de ser presidente, porque los indígenas también tienen que ser presidentes, abogados, conductores. En Bolivia no nos vamos con esa imagen del indígena congelado en el siglo XVI, objeto del abuso. No, no, no. Está aquí mi hermana. ¿Dónde está mi hermana? Aquí está mi hermana embajadora. Mi hermana Aymara. Y es embajadora. Y va a estudiar en la universidad y sabe hablar Aymara. Y es amante de su raíz, y habla de Tupac Katari, y habla de Bartolina Sisa, y es milita en una organización indígena campesina, pero es mi embajadora. Me siento orgulloso de usted, mi embajadora. Y así queremos embajadores, ingenieros, presidentes, ministros. No el indígena de zoológico, a lo que quieren reducir los medioambientalistas. Eso no. Los indígenas, mis hermanos indígenas, a quienes yo respeto y a quienes obedezco, se merecen el mundo entero, se merecen todo el mundo. Es un tiempo de los indígenas, ser presidentes, ser ministros, ser ingenieros, ser técnicos, ser constructores, ser agricultores, ser productores. Luchamos por eso, vicepresidente, y lo vamos a hacer con nuestros hermanos, y vamos a derrotar a esos derechistas. Y vamos a derrotar a esa avanzada de USAID y esa avanzada de estos que quieren extranjerizar nuestros bosques. Hay que derrotarlos en el discurso, en la palabra y en la acción. Este es el siglo de nosotros, es el siglo de los pobres, es el siglo de América Latina, es el siglo de los pueblos indígenas, y vamos a construir una América Latina digna, en la que nos sintamos felices y podamos vivir bien. Muchísimas gracias.